OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. Hola, ¿cómo les va? Un gusto volver a encontrarnos en este podcast de OP, Comunicación Política, Opinión Pública, conversando otra vez con Damián. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo andás? Te veo muy animado. Veo que esta nueva temporada te tiene muy activo. Por supuesto, hemos alineado, hemos planificado y pensado esta tercera temporada alrededor de ciertas publicaciones, libros, también medios de comunicación. Y acá nos salimos un poquitito, ¿no? Fuimos a buscar una experiencia. Salió una locura, ¿no? Justamente de esta. ¿Qué tiene que ver con qué, Damián? Con una periodista, amiga de aquí de Buenos Aires, Diana de Glaui. Pariente tuya, por eso la convocamos. Exacto, ¿viste? Estamos viendo si dominamos el mundo con los apellidos. Ella tuvo una experiencia de las primeras latinas que fue periodista en otro hemisferio, no solo otro país, sino otro hemisferio. Y me parecía interesante, ¿no? Cómo la comunicación política, como el periodismo, quizás funciona no como lo vemos desde aquí, sino en el cómo nos ven, las culturas, las adaptaciones a lo cotidiano, las costumbres, cómo impacta todo eso en la comunicación, ¿no? A veces nos olvidamos del día a día en lo cotidiano en cuanto a la comunicación. Me encanta, aparte a mí que me gusta seguir mucho lo que pasa con los medios de comunicación, cómo evolucionan, cómo va cambiando el periodismo, las formas de informar y de comunicar en los distintos medios del mundo. Nada más atractivo que conversar con alguien que tuvo la experiencia en Rusia, ¿no? Sí, que con algunos pasajes en Siria, si mal no me acuerdo, que me parece interesante, ¿no? Que saquemos de esto, cómo comunicamos desde otros ángulos, ¿no? Bueno, nos metemos en la conversación entonces. Dale, vamos un poquito. Por ejemplo, que español, que también es de habla hispana, en este caso, porque la cadena apuntaba a los países de habla hispana en el mundo, puede generar distintos ambientes, aunque se hablen de guerra, por ejemplo, ¿no? Cuando yo fui a hacer un trabajo en Siria, tuve 2 coberturas de guerra allí a lo largo de esos años trabajando para RT en español, y muchas veces el tinte que uno le puede dar desde nuestra visión un poco más emocional resultaba bastante atractivo, sin dejar de ser estrictamente periodístico con el dato. Entonces hay una llegada diferente al público desde ese lugar. Es muy interesante el cambio cultural, como venían diciendo ustedes, y ponerle ciertos condimentos, ¿no? Para poder tratar de llegar alrededor del mundo. Si uno piensa en la competencia, por ejemplo, de RT en español, que es la CNN, que es como la visión contraria, la CNN también ahora está queriendo tener una pata importante en la Argentina. Por lo tanto, se buscan otras formas de comunicar, quizás más diferente a la europea, ¿no? En este caso. Y con vos viviendo allá, ¿cómo trabajaste o cómo se dio justamente lo que decías, lo emocional, ¿no? Esas cosas culturales que quizás vos ya las tenías desde aquí y las tuviste que modificar, o qué encontraste allá que decías, bueno, esto es un modismo cultural interesante que desconocíamos aquí. ¿Cómo fuiste haciendo un mix de todo eso? Como toda experiencia, siempre es todo muy personal. Mi personalidad es muy adaptable y eso me ayudó en algún punto. Yo soy hija de inmigrantes, soy argentina, hija de inmigrantes, entonces quizás también mi propia experiencia personal hace que me pueda adaptar a otras formas de pensar sin juzgarlas, y creo que eso fue fundamental en Rusia. Entonces yo no estaba parada desde un lugar de crítica, sino desde un lugar de tratar de entender, aunque no lo lograba, pero por lo menos lo aceptaba. Es muy difícil por varios factores, no solamente el humano. El clima en Rusia te modifica mucho la personalidad. Yo en general era muy sensible, y el frío y el tratar de llegar de un lugar al otro sorteando bastantes obstáculos climáticos hacía que me endurezca un poco, ¿no? Que pueda, centrarme en los objetivos. Buenísimo. Y te quería hacer una última consulta de mi parte. ¿Cómo ves que funciona, por lo menos lo que se ve
desde acá, ¿no? En Rusia, en el ecosistema de medios, mediático, informativo y comunicacional, las cuestiones ideológicas, digamos, ¿qué diferencias encontrás en ese funcionamiento o tratamiento informativo en el ecosistema de medios desde Rusia? Yo trabajaba en una cadena internacional que se distribuía a habla hispana. La metodología de trabajo es muy parecida al resto de las cadenas internacionales. Tienen estándares de chequeo de información y de datos constante, con editores, con correctores y demás, incluso haciendo televisión, algo que acá no se usa mucho. La redacción de noticias de los informativos son redacciones con bastantes personas, cada una se dedica por ahí en la distribución de noticias a investigar algo, después el editor chequea cada una de esas cosas y el corrector también las chequea, y el propio periodista que va a salir también lo puede hacer y darle su propio toque más personal. Eso es en cuanto a lo que yo principalmente trabajaba. Después también lo que descubrí, que era un choque bastante difícil, que fue un choque bastante difícil en diferentes coberturas y también trabajando en Rusia, la diferencia que tenemos los periodistas argentinos de los extranjeros. En Argentina nosotros tenemos un acceso directo a la fuente. En general, uno consigue el teléfono del vocero de algún político, o el político ya lo conoce de alguna cobertura y tiene algún tipo de trato, entonces puede tener algún tipo de conversación en off o una llegada como más directa a lo que sería la información. En Europa y también en Rusia es más protocolar el tema. Entonces se usan mucho las conferencias de prensa oficiales. Todos los días la vocera del Ministerio de Exteriores da una conferencia de prensa para los corresponsales de todo el mundo, y casi todos los días también salen comunicados de gobierno distribuyendo a los periodistas rusos, pero no hay un contacto tan directo entre lo que sería el gobierno ruso en confidencia con varios periodistas como acá. Quizás hay alguno que otro, alguna trayectoria o alguien cercano o alguien que venga de las altas esferas, pero no hay ese trato y ese contacto más directo que tenemos nosotros, por lo menos acá en la Argentina. Después me di cuenta que eso pasaba en todas partes del mundo. O, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a querer ir a grabar algún copete, lo que decimos acá, para algún informe en Plaza de Mayo, vamos, ponemos la cámara y grabamos. Ni en Rusia, ni en Londres tampoco me pasó en Siria. No podés ir y hacerlo deliberadamente. Tenés que solicitar un permiso, tenés que acreditar diferentes papeles, o bien contar sobre qué se va a hablar, investigar y demás, y después, una vez que te den esa autorización, puedes poner tu cámara y grabar en todo el mundo. A mí me llamó mucho la atención eso, pero me pasó en Londres, en Rusia pasa también, y demás. Está como todo es más protocolar, no hay tanto acceso directo, es más protocolar, y por lo tanto siempre los periodistas y más que nada la esfera más política va más de la mano de la información más oficial. Tenés que tener muchos años y mucha llegada y dedicarte solamente a eso para poder tener charlas más informales. En Rusia principalmente, que la oposición es muy minoritaria, hay algunos que tienen conversaciones con determinados periodistas que se sabe que son opositores, no es cualquier periodista, es algún periodista que milita en la oposición también
gobierno actual, que ya no puedo decirlo de turno, ¿no? Porque lleva tantos años Putin en el poder. Discúlpame, pero se ve también que usan mucho redes sociales o, por ejemplo, los canales de YouTube. Yo vi que, por ejemplo, el principal opositor y demás tiene su propio canal de YouTube, desde el oficialismo también, ¿no? Como que están jugando un poco también con ese. En Rusia las redes sociales son muy activas. Igualmente, si uno lo analiza, desde que Obama puso en el tapete a Twitter y después los diferentes funcionarios del mundo lo empezaron a utilizar como método de comunicación oficial, ya parece que los comunicados pasan por la red social. Entonces esto no fue ajeno, por ejemplo, a la oposición en Rusia, y casi todos utilizan las tecnologías también para trascender las fronteras, porque hay muchos rusos, por ejemplo, activistas de la oposición que viven en Londres, en su mayoría. Hay mucho ruso de poder adquisitivo en Londres, y desde allí también operan mediáticamente. En ese sentido, las redes sociales son una gran herramienta, y además es impresionante la devoción que hay, por lo menos en Moscú, ¿no? Moscú no es todo Rusia, eso también hay que decirlo, pero por lo menos en Moscú, donde hay una población muy influyente y muy activa, las redes sociales, Moscú, San Petersburgo, ¿no? Las grandes ciudades de Rusia, las redes sociales son muy fuertes y tienen mucho desarrollo tecnológico los rusos, les encanta. Diana, bueno, y agradeciéndote para ir concluyendo, o sea que, digamos, después de que te escuchaba atentamente, sacando las cuestiones, llamémosle de cultura, de costumbres, en las que uno se va adaptando, va investigando, que son las que vos prestabas atención, nos contabas para el trabajo, la cantidad de, no sé, cómo saluda, cómo se llega a un punto de confianza o no, cómo se presenta en pantalla. Digamos que aquel que tiene su orientación en comunicación, su profesión en el periodismo, en otro hemisferio, en otra cultura aún tan distinta, se puede, digamos, generar puntos en común, y el trabajo tanto quizás del día de mañana de alguien de Rusia aquí, o como fue tu caso en otro hemisferio, con las diferencias que salvábamos, ¿no? Las costumbres, las cuestiones culturales, pero como que el idioma de la comunicación, o si querés, del periodismo, es el mismo en todo el mundo, ¿no? Como que hay un título general que después se va adaptando. ¿Es más o menos así? Entonces, ¿estoy bien enfocado o entendí mal? Sí, es muy interesante el análisis. Creo que sí, que siempre hay puntos, salvando las distancias culturales en cuanto a la comunicación, pero porque creo también en que si el periodismo, que es por lo menos a lo que yo me dedico, la comunicación en cuanto al periodismo se centra en datos, aunque sea datos con alguna visión particular, pero datos más concretos, ahí no hay lugar tanto a la confusión, ¿no? De última, uno puede venir con un contradato y contrastarlo y poder dar un debate, pero si en definitiva uno puede comunicar, la verdad que en ese sentido, volviendo a las bases del periodismo, las 5 W siempre son muy importantes, no hay mucho para marearse después de eso. Es mucho más simple de lo que uno cree. Acá lo que yo noto en la Argentina desde mi vuelta es que se adjetiva un montón, ¿no? Estamos todo el tiempo adjetivando, entonces el dato se pierde, el sujeto verbo predicado se pierde, pero si volvemos a la raíz, en todas partes del mundo no se puede comunicar bien. Bueno, Cali, distinto a todo, interesante, ¿no? La verdad que sí, un poco lo que esperábamos, pero sin dejar de sorprendernos, ¿no? Vos sabés que yo estoy siguiendo algunos canales de YouTube, de medios o de periodistas que en realidad tienen sus propios canales, en español, por supuesto, no en ruso, que tanto por ahí más tendientes al oficialismo, y otros también que son de líderes opositores, con todos los conflictos que se generan, y
Me parece que, como decía Diana también, las redes sociales y el mundo digital y las tecnologías en Rusia las han abrazado fuertemente y están dando que hablar mucho, ¿no? Creo que sí, ¿no? Es algo interesante que Más allá de los medios tradicionales. Exacto, que veamos cómo sucede un fenómeno global y cómo en cada país, en lo individual, impacta a veces de manera muy, muy parecida, que es como donde se canaliza, ¿no? las demandas sociales con horizontalidad, esa horizontalidad que vos hablabas mucho desde hace años. Así que, Damián, seguramente un episodio que nuestros oyentes se van a quedar inquietos y con ganas de comentar, con ganas de acercarse a las redes sociales y acercarnos sus comentarios. Ojalá disparado un poquito la curiosidad, el debate, también las críticas. ¿Y dónde nos ubican, Cali? Vos que te acuerdas siempre. Que nos busquen en Twitter, que nos busquen en Instagram, que nos busquen en OP-podcast. Exactamente. Nos encuentran en todos lados ahí. Ahí está. OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.